Estamos en el capítulo 6 y aquí estamos hablando de planificación. Entonces la norma en 6.1.1 lo que nos dice es que cuando planifiquemos el sistema de gestión de calidad debemos considerar esas cuestiones externas, saber quién se acuerda, esas cuestiones referidas en 4.1. Eso lo vimos, ¿qué era eso? ¿Qué fue lo que vimos en 4.1? Eso que está pasando afuera y adentro de la empresa, eso se llama ¿cómo? El contexto, muy bien. Entonces ten en cuenta el contexto, también qué está pasando con esas partes interesadas, ¿sí? Para que determines, acuérdense que el contexto y de esas necesidades y expectativas de partes interesadas son una fuente de entrada para identificar, para determinar esos riesgos y oportunidades. Entonces vamos a determinar estos riesgos y estas oportunidades y determinamos también esas acciones para abordarlos con el fin de asegurarnos que nuestro sistema, ¿sí?, alcance esos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Qué es lo que quiero yo en mi sistema? Vamos a hacer preguntas de examen aquí. ¿Qué es lo que quiere esta organización donde ustedes trabajan? ¿Cuál es uno de los objetivos que quiere? Un objetivo de calidad. Díganme. ¿Qué es lo que quiere donde ustedes satisfacer las necesidades de los clientes? Satisfacer al cliente. Entonces, yo voy a revisar el contexto, muy bien, las partes interesadas, determinar cuáles son los riesgos, voy a determinar los riesgos y las oportunidades que me impidan a mí alcanzar la satisfacción del cliente. ¿Ok? Entonces, establezco acciones sobre todos esos riesgos y de las oportunidades voy a aumentar los efectos deseables, lo que quiero que lo potencializo. Todo esto enfocado a prevenir o reducir lo que yo no quiero que pase y al final lo que quiero es lograr la mejora de mi organización. Entonces, listo. Para esto voy a hacer una aclaración. La norma no lo dice, pero una gran norma que nos habla de la gestión de los riesgos es la ISO 31000. Pueden usarla, la ISO 31000. Es la norma de gestión de riesgo. Ahí está. ¿Cuáles son estos requisitos que yo debería tener en cuenta para implementar un sistema de gestión con un pensamiento basado en riesgo? Entonces, ya he definido el alcance, ¿sí? Lo que voy a hacer, ya he definido el contexto, el alcance, la necesidad y expectativa de parte interesada. Paso a identificar mis riesgos. Ya eso lo hicimos cuando estábamos haciendo un tallercito. Definimos cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias. ¿Qué hago yo? Paso a hacer un análisis determinando esa probabilidad y esa gravedad o esa consecuencia antes de controles y después de controles. Cuando yo finalizo esto, evalúo y miro dónde me quedó mi riesgo para determinar cuáles van a ser las acciones de tratamiento de ese riesgo. ¿Cuáles son las acciones de tratamiento de ese riesgo? Pero van a buscar en la norma una palabra clave que se deben que concentrar los auditores. En la norma nos dice que de esas acciones yo tengo que revisar que evaluar la eficacia de estas acciones. Si yo, por ejemplo, dije, por aquí me dijo una amiga que iba a hacer una campaña para esos eventos pequeños. ¿Se acuerdan que lo charlamos? Una campaña. Y me dijo que empezaba hoy. ¿Y cuándo finalizaba? Un mes. Si yo estoy auditando y quiero evaluar la eficacia, ¿qué preguntarían ustedes? A ver, ¿qué preguntarían ustedes? Ajá, que lo cumpla en el tiempo que determinó. Muy bien. Si se realizó o no en el tiempo, perfecto. Vamos a suponer que ella me dice, sí, lo ejecuté. Yo también lo que quiero evaluar es si esa acción que tomó
¿Qué pasó con el riesgo? ¿Qué debió pasar con ese riesgo? Bajarlo. Si resulta que ella me dice, no, hicimos una campaña, pero realmente de 100 eventos, solamente de 100 eventos pequeños que teníamos cotizados, solamente llegamos a concretar uno. ¿Qué consideran ustedes como auditor? ¿Fue eficaz o no la acción? No fue eficaz esa acción. ¿Qué hizo la organización? Así auditamos. ¿Qué documento pedirían ustedes para identificar los riesgos? ¿Dónde está el análisis, la evaluación y las acciones? Mapa de riesgo. En el mapa de riesgo. Le hacen un seguimiento, chequean a qué fue lo que se comprometieron a hacer, le hacen un seguimiento y evaluamos, entrevistamos, chequeamos con ellos si esto fue eficaz. Y esta información es una fuente de entrada para establecer los objetivos de calidad de la organización. Pregunta, ¿nos pide información documentada? ¿Sí o no? No. No pide información documentada. Perfecto. Entonces, no pide información documentada. ¿Cómo auditamos esto si la empresa me dice que ellos no tienen documentos? ¿Qué me toca hacer? Preguntarle cuáles son sus riesgos, qué hicieron y cuáles fueron las acciones que tomaron para abordar los riesgos. Y la empresa, ahora bien, si la empresa me dice, no, nosotros tenemos una matriz donde hacemos esto y tenemos una metodología, ¿qué hago yo como auditor? Muéstramela. Y le hago preguntas sobre las acciones que establecieron.